Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del curso de formación CANSAT para el curso escolar 2025-2026. En las sesiones que hemos tenido hasta ahora hemos ido abordando todos los puntos técnicos o más relacionados con la tecnología del CANSAT para poder... Buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Para que podáis construir vuestro CANSAT. Así hemos visto cómo programar la misión primaria, cómo llevar a cabo la transmisión entre el CANSAT y la estación en tierra, cómo meterle un GPS. Hemos invitado al Club Robótica Granada para que nos expliquen la iniciativa Democratizando CANSAT, en la que se os da resuelta toda la misión primaria. Hemos hecho la carcasa y el paracaídas. Para esta sesión hemos dejado lo que, en mi opinión, es lo más importante del CANSAT y es la misión secundaria. Esta misión, esta sesión no se hacía hace unos años, la comenzamos haciendo el año pasado y fue un gran éxito. No hay que olvidar que cuando construimos un satélite no se hace porque sí, se hace porque tiene un objetivo científico y tiene un propósito científico, y sabemos que muchos y muchas de vosotras sois profesores de tecnología. Entonces, la parte de la misión científica secundaria se os suele quedar un poquito más colgada. Con esa intención, nos pusimos en contacto con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, situado en la ciudad de Granada, en España, llevan 50 años haciendo astrofísica de primer nivel y construyendo satélites que lanzan al espacio. ¿Quién mejor que ellos para explicaros los problemas abiertos o para que intenten daros ideas acerca de problemas abiertos en astrofísica y en ciencias espaciales que podéis llevar a vuestro CANSAT? Así que contamos con este plantel de gente magnífica y maravillosa que vienen a contaros un poquito el state of the art, el estado actual de su investigación. Os dejo con Emilio García, que es el responsable de la Unidad de Comunicación Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Emilio, conduces la sesión, yo me quedo aquí agazapado, ¿vale? Y cualquier cosa os voy diciendo. Vale, muchas gracias, Manu. Bueno, poco más que decir. Son compañeros míos del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ellos, sobre todo, lo que os van a contar un poco es en qué investigan. Algunos os darán pinceladas más o menos dirigidas para una posible misión o no. Pero yo creo que en cualquier caso son temas y charlas inspiradoras, que os pueden inspirar, os pueden levantar la chispa para diseñar o presentar la misión secundaria, ¿no? La misión científica del CANSAT. Nada, simplemente que aprovechéis este lujazo. Han sacado horas de su tiempo, de su vida personal para estar aquí esta tarde con nosotros, y creo que es un lujo que podéis aprovechar. Van a ser charlas muy cortitas de 10 minutos con 5 de preguntas, ¿vale? Podéis preguntar de viva voz, podéis preguntar a través del chat, no os cortéis porque además todos ellos están acostumbrados a comunicar y a interaccionar en charlas con el público. Y ya está, no me voy a enrollar mucho más para ganar tiempo, que siempre nos pasamos. Así que vamos a empezar con Marcos, que ya está ahí preparado. Marcos trabaja en uno de los proyectos más increíbles y chulos que hay, que es el Square Kilometer Array, es la construcción de un telescopio global, un radiotelescopio global, con una pata en África y otra en Australia, una auténtica pasada. Marcos, cuando quieras, te aviso cuando te quede un minutillo, ¿vale? Muy bien, pues voy a compartir la pantalla. Pues espero que se esté viendo bien. ¿Sí? Mm, Bueno, mm. pues antes de nada, muchas gracias Manuel y Emilio por contar conmigo para esta actividad tan bonita. Y bueno, aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía llevamos la coordinación a nivel nacional de España en el Observatorio del Sky. Yo formo parte del equipo que coordina, ¿no? esta participación. Eh, Os voy a contar un poquillo de qué va el observatorio. Antes de nada, lo de SCA ya lo ha comentado Emilio, significa Square Kilometer Array, que es algo así como el conjunto del kilómetro cuadrado. Es un nombre que bueno, pues se ha mantenido por razones históricas, pero no se aplica a día de hoy.
Y bueno, el observatorio está construyendo dos telescopios, concretamente dos radiointerferómetros. Después os explicaré un poquillo qué es esto. Uno está en Sudáfrica, SCAMIT, que es el que veis en la imagen en el lado izquierdo, y el otro es Skylow, que se está construyendo en Australia y que está formada pues, por miles de antenas de radio de tipo dipolo, que son como arbolitos de Navidad metálicos, que sería lo que veis en la imagen al lado derecho. Bueno, el observatorio es un organismo internacional, eh, es un organismo, de hecho, que se llama intergubernamental, como lo es la ONU, la Unión Europea o en el ámbito de la ciencia el CERN o el Observatorio Europeo Austral. Entre los países que participan en el Observatorio del SCA, como veis ahí las banderitas, pues está España. Si queréis un poquillo más de información bueno, cómo se maneja toda esta colaboración internacional, bueno, ahí os he dejado la página web del observatorio y de la coordinación española. Yo lo que os quiero comentar ahora es en qué consisten estos dos telescopios, estos dos radiointerferómetros, y para hacerlo, pues voy a recurrir a ellos, a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Porque a mí me gusta pensar que el universo es un poco como los Reyes Magos. Son algo mágico. A los astrónomos nos traen regalos, a los malos les trae carbón y bueno, pues lanzan sus ondas, sus partículas, como hacen pues también, a ver si esto funciona. Pues, ahí vamos. Como hacen pues en sus cabalgatas, ¿no? A ver, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y bueno, pues a veces lo hacen así, a lo bestia, ¿no? A lo bruto. El universo a veces nos manda señales a lo bruto. Y ahí estamos los astrónomos, pues recogiendo esas señales, ansiosos, ávidos de conocimiento. Y bueno, menos mal que el universo pues no toma cuenta de esto. Y bueno, pues nosotros podemos seguir con nuestro trabajo. Bueno, esta analogía también me sirve para contaros que los radioastrónomos utilizamos antenas para recoger esa señal que nos manda del universo. Y bueno, utilizamos antenas grandes para recoger mucha señal. Y en un interferómetro, en un radiointerferómetro, las antenas trabajan en conjunto. Es como si todas estas personas que están con sus antenas recogiendo la que le mandan los Reyes Magos, pues juntarán después todos sus caramelos, ¿no? De esta forma, pues simularían pues, un radiotelescopio gigante. En eso consiste un radiointerferómetro, en juntar muchas antenas para que trabajen en conjunto y que funcionen como un solo radiotelescopio enorme, que no se podría construir de otra forma, porque, bueno, pues por la estructura, la ingeniería que lleva eso, pues lo hace imposible, inviable. Bueno, pues los dos telescopios del observatorio SCA, como he dicho, uno es SCA-MID, que está en Sudáfrica, se llama SCA-MID porque va a trabajar en el rango medio de las ondas de radio. Va a observar el universo en ese rango medio. Y va a estar formado de 197 parabólicas. Ya se están construyendo, ya hay algunas en funcionamiento, ya se han hecho las primeras pruebas. Y cada una de esas antenas parabólicas va a tener 15 metros de diámetro. Esa foto que veis ahí de una antena parabólica es de un radiotelescopio, de un radiointerferómetro que se llama MeerKAT, que está ahí también en Sudáfrica y que después va a formar parte de SCA-MID. En Australia se está construyendo Skylow, que va a tener 131.000 antenas en 512 estaciones. Y cada una de esas antenas pues es como un arbolito de Navidad de unos 2 metros de alto. Ahí lo podéis ver la foto en la que sale la ingeniera al lado de una de estas antenas en una de las estaciones. Y también está en funcionamiento. Bueno, también se está construyendo y a medida que se está construyendo se van poniendo en funcionamiento. ¿Y qué se va a estudiar con estos radiotelescopios? Pues la verdad es que se va a estudiar de todo lo que podáis imaginar que hay en el universo. Desde planetas, exoplanetas, estrellas, galaxias, el universo en sí. Con SCA se va a estudiar algunas de las cuestiones más importantes de la astrofísica y de la física fundamental actual, ¿no? Desde las primeras edades del universo hasta temas de relatividad general, los ladrillos que
dieron lugar al origen de la vida. O sea, hay muchos campos y entonces hay mucho interés de la comunidad astronómica internacional y de la comunidad astronómica española, por supuesto, en poder formar parte de los comienzos de este observatorio y de los primeros proyectos. Bueno, esto creo que ya lo sabéis algunos de vosotros, el espectro electromagnético, los tipos de luces que hay, pues no solamente es la luz que nosotros vemos de los colores del violeta al rojo, sino que abarca un amplio rango de longitudes de ondas o frecuencias, ¿no? Tendríamos en el extremo más energético las de longitud de onda más cortas, los rayos gamma, y que aquí serían los que están a la izquierda de la imagen, y en el extremo menos energético tendríamos las ondas de radio. Cuando nosotros observamos en radio, solemos hablar de ese rango de longitudes de onda que tengo ahí marcado. No sé si se puede ver mi ratón, ¿sí? Sí. Vale. Pues aquí desde esta zona que serían las microondas hasta esta zona que llamaríamos las ondas de radio largas, ¿no? Lo que pasa es que en esta longitud de onda, como os podéis imaginar, pues hay muchas tecnologías humanas que hacen uso, están ahí, ¿no? Por ejemplo, los radares, las antenas de televisión y de radio, por supuesto las antenas de telefonía móvil, y todo esto son interferencias que hay que tener en cuenta cuando se va a buscar un sitio donde poner uno de estos radioobservatorios, uno de estos radiotelescopios. También he puesto ahí una imagen de una autopista, porque aunque os parezca increíble, las bujías de los coches, de los motores de combustión, cuando sueltan una chispa, generan ruido electromagnético. Y eso afecta a las señales que se miden en los radiotelescopios. Así que estos observatorios se tienen que construir en zonas muy alejadas de los núcleos urbanos, alejadas de las grandes vías de comunicación, y cuando se llega a una de estos radioobservatorios, como veis aquí en este cartel del observatorio de Murchison, pues hay que tomar medidas. Son instrumentos extremadamente sensibles, ¿no? Porque tener en cuenta que la señal que nos viene del universo es muchísimo más débil que cualquiera que podemos generar nosotros los humanos. Se me está viniendo ahora a la mente la anécdota de que en uno de estos observatorios, cuando observaban, les aparecía una señal, un pico que no reconocían, independientemente de dónde mirasen en el cielo. Y daba la casualidad de que siempre era a las horas de la comida. Bueno, pues se dieron cuenta, después de estudiarlo, que esa señal venía del horno microondas. Cuando la gente abría la puerta del horno microondas sin que el horno hubiera terminado de hacer su recorrido, pues dejaba escapar un poquito de radiación y eso llegaba a los detectores y ahí se liaba, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado de dónde poner estos observatorios. Y un problema que estamos teniendo últimamente es con las constelaciones, las megaconstelaciones de satélites como la de Starlink, que están mandando Elon Musk. ¿Por qué? Porque estos satélites, estas constelaciones de satélites, aparte de dejar trazas luminosas en el cielo porque reflejan la luz del sol, y que es un problema para los astrónomos, como veis aquí en estas fotos de imágenes del cielo, y que bueno, ya se ha denunciado, ¿no? Incluso ha aparecido en la revista Nature, pues también es un problema para los radioastrónomos, y hasta el punto de que se ha creado un centro para luchar contra las interferencias de las constelaciones de satélites, el CPS. Un minutillo, Marco. Sí, ya voy. El CPS. Y bueno, ahí tenéis la página web donde podéis coger información. Entonces, llegados a este punto, yo os quiero decir, los satélites y los radiotelescopios son amigos o enemigos, aliados o enemigos, ¿no? Y los CANSAT en concreto, bueno, pues según se mire, yo voy a dejar aquí un par de ideas que se podrían hacer con los CANSAT relacionados con esto de el radio y las interferencias.
Por un lado, se podría diseñar un CANSAT para medir y caracterizar el ruido de radio que hay en un entorno concreto, para identificar qué bandas de radio están en uso, cuáles no, y para medir el ruido ambiental que habría en esa zona y concretamente en las bandas de interés astronómico. Otra idea que os podría dar es intentar detectar las propias interferencias que hacen los CANSAT entre sí, ¿no? Medir cómo de malas son esas señales que emiten vuestros CANSATs y se afectarían a los radiotelescopios. Y eso se puede hacer pues desde el propio CANSAT o desde una antena en tierra. Y bueno, si con esto yo ya termino rapidito, ¿vale? Y nada, si veis que hay alguna cosilla que os puede resultar interesante o para cualquier otra colaboración o idea que tengáis, mi correo estaba en la primera diapositiva. Muchas gracias. Genial, genial, Marcos. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta para Marcos? Yo te quería preguntar qué tipo de receptores tú podrías incluir en un CANSAT para medir ese ruido de radio. Bueno, pues tendría que ser La verdad es que yo de electrónica no sé tanto, seguramente hayan tenido alguna charla sobre eso, ¿verdad, Manu? Pero si tú lo que quieres medir es la interferencia, caracterizar toda la señal que hay, pues tiene que ser un detector amplio, de banda amplia. Si te quieres concentrar en bandas muy concretas de interés astronómico, bueno, pues ya hay una lista de frecuencias de interés astronómico que tiene publicada, eh, creo que es la Unión Internacional de Radio, Ya, y entonces esas bandas se supone que están protegidas, ¿no? Sería interesante saber si eso se estaría muy protegen, bien. si se protegen bien o no. ¿Mm? ¿Te imaginas? Kansas descubre que lo de las frecuencias protegidas es mentira todo. Quiero Bien decir, podría ser. me permite interrumpir. Muchísimas gracias, Marcos. Ha sido magnífico. Una misión secundaria de un proyecto de hace un par de años fue eh, interferir con la medición de los otros Kansas que estaban en curso para decirles que tenían un problema en su seguridad. ¿Vale? Aunque este Joder. tipo de iniciativas son interesantes, es mejor si os ceñís a cumplir vuestra misión sin estropearlas de los demás. Yo no sugiero que interferezcan, que hagan interferencias con nadie, que no que molesten a nadie, sino que midan las interferencias que ellos provocan, de por sí. Vale, muy bien. Venga, ¿alguna preguntilla para Marcos o damos paso ya a María? Podéis hablar en el micro o a través del chat si queréis. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias, Marcos, de verdad. Venga, damos paso a María. María Pasas es ingeniera de telecomunicaciones. Ella trabaja como ingeniera de software en el instituto. Así que María, cuando quieras, adelante con ella. Es que no sé si estoy compartiendo bien. A ver, Antes ha bueno, visto un momento, ahora ya no. sí, pero quiero, a ver, compartir. Em, ¿Se ve? Se ve, sí. A ver, pasa. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, se Venga, pues ve. Bueno, sí, cuando quieras. pues nada, como bien ha dicho Emilio, soy ingeniera de telecomunicación y trabajo de ingeniera software y también hardware, Emilio, que yo hago instrumentación desde tierra. De hecho, estoy montando ahora un instrumento para caracterizar el polvo cósmico, que es similar a uno que tenemos en el laboratorio, que mide 1 metro de diámetro. Estoy intentando compactarlo y ya voy por 45 centímetros, o sea que no, ni tan mal. ¿Vale? Me ha encantado la presentación de Marcos, la mía es un poco más aburrida, pero no por ello menos interesante. A ver, yo lo que me he dedicado gran parte del tiempo que he estado trabajando aquí en el IAA, que llevo 15 años, a estudiar la espectroscopía de plasma lejano. Es decir, estudio la luz que viene de plasma en la atmósfera y recogemos esa luz, hacemos un análisis con un espectrógrafo, que es que divide esa luz en distintas longitudes de onda, ahora lo contaré, y con eso podemos extraer pues, distintas particularidades de lo que estamos midiendo, porque
En astrofísica solo podemos hacer estudio de lo que es pues, la luz, porque evidentemente no podemos llegar al fondo de las galaxias todavía. Bueno, esto es la espectroscopía, lo que os comentaba, o sea, tenemos una fuente de luz y lo que hacemos es que dividimos esta luz en su espectro de emisión, ¿vale? Cada elemento químico tiene como un código de barra único y analizando este espectro de emisión podemos identificar qué materiales son los que emiten. Entonces, se usa muchísimo en astronomía. Entonces yo iba directamente al turrón. Bueno, este instrumento lo desarrollamos aquí en el instituto y se dedica a analizar la luz de estos fenómenos atmosféricos que pasan en la mesosfera sobre grandes tormentas. Estos son de unos 80 kilómetros de alto por hasta 500, a ver, se ve el ratón. Estos son 500 kilómetros de diámetro, son muy grandes, muy breves y muy intensos. Y analizando el espectro pudimos, por ejemplo, identificar que sobre estas emisiones pues había hierro en las altas capas de la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, la espectroscopía es bastante útil. Y ya así entrando al turrón, ¿cómo podríamos usar la espectroscopía en un cáncer? Un espectrógrafo es bastante caro, incluso los más baratos son caros. Creo que tenéis como 500 € de presupuesto, ¿no? Para meter dentro del cáncer. Corrígeme, Manu, si me equivoco. Tal cual. Tal cual, ¿no? Bueno, pues con 500 € poco se puede hacer con un espectrógrafo, porque el más barato que es un Ocean son mil y pico pavos, no os llega. No sé qué metáis en el mercado negro y tengáis uno de segunda mano, descartado el espectrógrafo. Bien, ¿qué es lo que sí que podéis hacer barato? Coger una cámara y plantarle un filtro, es decir, seleccionar una banda única o aprovechando que la cámara lleva tres filtros incorporados, que es el rojo, el verde y el azul, RGB. Ahí llevas tres filtros. Hay algunas que incluso te incorporan infrarrojo, que tendrías cuatro filtros. Analizando la correlación entre la señal que hay entre esos filtros, puede detectar agua, puede detectar vegetación, puede detectar sustrato, puede detectar un montón de cosas. Entonces, yo ahí lo lanzo, podrías poner una cámara no hiperespectral, que serían estas que son carísimas, que tendría 800 filtros, de manera que tiene un continuo, podrías usar una multiespectral, como mucho, cuatro bandas. Eh, a mí me encanta bichear, no sé si me veis la cara, solo se ve la presentación. Es que tengo por aquí esta misma cámara, que es la que uso yo. Esta Arducam vale 63 euros y es cojonuda, hablando mal y pronto. Esta tiene un rango dinámico grandísimo. ¿Qué significa que tiene un rango dinámico grandísimo? Que tú puedes ver imágenes muy luminosas y con muchas sombras y no te llega nunca a saturar, ¿vale? Entonces, esta cámara es muy interesante si vais a iluminar algo bastante brillante, ¿vale? Esta cámara, ya te digo, 63 euros, un Arduino Nano vale 20 y un filtro de paso de banda buenecillo ronda los 200. Bueno, ahí podríais intentar identificar alguna particularidad que emita en una longitud de onda que os interese y filtrar ahí. Entonces tendríais imágenes que solo emiten en esa longitud de onda. Podríais detectar cosas muy, muy, muy concretas por menos de 500 euros, ¿vale? Luego he encontrado estas camaritas de aquí que son muy, muy interesantes porque llevan inteligencia artificial incorporada, ¿vale? Con estas cámaras y un buen filtro podéis llegar a contar cosas. Por ejemplo, se me ocurre, podéis contar el número de olivos que hay, no sé, si os interesa el recuento de cosas, o en una manifestación cuánta gente hay manifestándose, o si ya me apuras, pues eso, podéis contar los caramelos que tiran los Reyes Magos de la presentación de Marcos. Pero bueno, podéis hacer muchas cosas entrenando los modelos de inteligencia artificial que vienen ya implementados. Y estas camaritas, ya te digo, de ancho suelen medir como 4 centímetros, pesan muy poco y se pueden integrar súper bien en un Kansas, ¿vale? Entonces podéis darle una vuelta a ver qué podéis incorporar, qué tipo de filtros podéis añadir a este tipo de cámara en función de la aplicación que queráis desarrollar, ¿vale? Luego, cambio de tercio completamente. En la primera etapa de mi carrera aquí en el instituto yo analizaba plasmas remotos y ahora
trabajo con el grupo de polvo cósmico, ¿vale? Mi grupo directamente, o sea, mi subgrupo, no analizamos este tipo de agregados de polvo protoplanetario. Pero Dani y Gonzalo sí que hacen modelado y me pareció interesante la aplicación que os voy a contar ahora. Vamos a ver, esto que veis aquí es un disco protoplanetario. Dentro tiene una estrella muy joven y alrededor tienes como un disco de polvo y gas que va orbitando alrededor de esa estrella joven. Y todavía pues no hay planetas, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo se van formando unos discos y en esos discos ese polvo se va agregando y parece ser que es la hipótesis más sólida de cómo se forman los planetas, ¿no? Digamos que aquí en el disco las partículas de polvo se van pegando una a otra pu, 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 y se van creando, digamos, pegotes más gorditos que a su vez se van pegando entre sí y al final pues tendríamos un planeta, ¿vale? Entonces, este vídeo que os voy a poner me ha encantado, de hace ya unos años. Es de un astronauta que en la Estación Espacial Internacional se dio cuenta en una bolsita de leche en polvo que cuando la inflaba, pues la agitaba y esa leche en polvo, a ver si se quiere reproducir, pues empezaba en situación de microgravedad, empezaba a aglutinarse poco a poco. ¿Vosotros veis algo? Porque yo no veo nada. Qué pena, porque es muy impresionante el vídeo. Aquí, A ver. María. Bueno, el caso es que se va aglutinando esa leche y se van generando agregados de leche. Entonces, a mí, bueno, pues si queréis ahora os paso el enlace de YouTube por el chat y lo veis, ¿vale? A mí lo que se me ocurría era, no me deja pasar, qué maravilla. Pues a ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, a ver si se deja. Am, a ver, eh, se me ha quedado pilladísimo. Bueno, Vete pues, a... salte del modo presentación, ¿puedes salirte del modo presentación? eso es lo que estoy intentando. Y vete a la diapositiva siguiente, porque pasa que se pilla con la diapo del vídeo. Pues, jolín, qué pena. Bueno, pues no, no me deja. Bueno, pues ya no comparto más, me veis a mí. Os lo explico. El caso es que lo que se me había ocurrido es que se puede meter dentro del Kansat, podéis meter una bolsa o un recipiente que sea antiestático. Hay bolsitas antiestáticas como esta, por ejemplo, que es donde viene la instrumentación. Entonces, podéis usar con un piezoeléctrico que agite justo cuando el Kansat entra en el modo vuelo, es decir, cuando ya se abre el paracaídas, disponéis de como un minuto, minuto y medio hasta que toca suelo, ¿vale? En ese momento estáis en microgravedad. Y entonces se me ocurre que si metéis polvo análogo planetario que tenéis en la web que dejaré en la presentación, la web de scattering de mi grupo, hay polvo análogos cometarios. Podéis meter eso, podéis meter leche en polvo, podéis meter incluso unas esferitas que son de látex que ya son esféricas. Y podéis ver cómo se va agregando con una cámara. Hay cámaras también de Arduino que son cámaras rápidas que os pueden ser de mucha utilidad para grabar con unos LED. Podéis ver cómo se van agregando y se van como compactando esas partículas de polvo. Y nada, esas son las dos ideas que yo lanzo desde lo que yo investigo. Podríais, eso, o bien poner cámaras hiperespectrales y dejarlas caer para analizar suelo o hacer conteo, o bien podéis meter en una bolsita un polvo pegajoso y ver cómo se va agregando. Eso sería de gran interés astrofísico. Y nada más. Si tenéis alguna duda. Buah, genial, María. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. ¿Tenéis alguna preguntilla para María? Que creo que la verdad que os ha dado dos ideas muy buenas. Buenísimo. Mirad, este es el vídeo. Manu ha subido el vídeo. Sí, está ahí en el chat.
Sí, pues si lo podéis ver es que es muy espectacular cómo se va agregando ahí el polvo y realmente es que aquí en el instituto un chico de mi grupo que está haciendo la tesis está precisamente modelando ese agregado fractal en partículas de polvo. Entonces tener datos experimentales en microgravedad serían de muchísima utilidad, la verdad que sí. María, recuerdo que hablando contigo de este tema, a mí me planteaba la duda de si la cámara podía visualizar bien lo que ocurriera durante la caída por falta de luz, etcétera. Pero el año pasado, en una de las finales de Kansas, hubo equipos que hicieron grabaciones de seres vivos mientras caían, un Sí. caracol, una hormiga, y se veía bien. O sea, esto es una experiencia que nadie hizo y creo que puede ser súper interesante. Yo creo que incluso si a mí, si me apuras, pesan súper poco. O sea, la cámara esta que yo tengo aquí, aquí viene el housing que sí que pesa más, pero espera, la voy a desmontar. La desmonto y os la enseño. Lo que es la camarita es que si pesa 10 gramos, 10 gramos pesa. Esta cámara tiene un rango dinámico brutal, o sea, y vale 80 pavos. Las mejores cámaras tienen solo un poquitín más de rango dinámico que este y valen como 6.000 euros, una cosa así. Podéis poner tres. Si ponéis tres cámaras alrededor de un tubo así, antiestático, tenéis que aseguraros que sea antiestático por dentro, ¿vale? Pero que ya digo que es un material que se vende fácil para alojar componentes electrónicos. Tú metes un tubo de borosilicato con polvo y lo que sí que necesitas es agitarlo por el camino. Entonces por eso tienes que ponerle el piezoeléctrico, ¿vale? Porque esto como va a ir cayendo, para él es como si estuviera quieto. Si pones tres cámaras, podrías ver en 3D, podrías recrear, digamos, cómo son esos agregados. A mí me parece interesante, pero bueno, ya que María, decidan los profes, ¿no? te veo haciendo un Kansas, María, de verdad. A mí me molaría mucho, la verdad. Te veo ya. ¿Tú crees que da tiempo en lo que es la caída del Kansas a que realmente se formen Sí, agregados o se puede? porque por lo que yo he leído, el Kansas tarda como 100 segundos desde que se abre el paracaídas hasta que toca suelo. Corrígeme, mano, un minutillo. Esto depende de las finales. Hay autonomías en las que los vuelan con drones, pero los que van en muchas autonomías vuelan con cohete y en la final nacional volamos con cohete y el cohete asciende a una altura de 1 kilómetro. Un O sea, kilómetro, entonces tardas como un minutillo en bajar. El vídeo que he pasado antes, bueno, el que no he podido ver, porque no lo habéis podido ver, ese en 10 segundos de polvo pasa a fractal, en 10 segundos. Entonces, como tenéis, además, en todo momento sabéis a qué altura estáis, qué presión tenéis, con los giroscopios también sabéis si estás, en qué orientación estás. Yo creo que tiene bastante información como para ver cómo se va agregando. Genial. Venga, ¿alguna pregunta última? ¿Queda tiempo para María? Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, María, de verdad. A vosotros. Pasamos a la siguiente era Alejandro, pero Alejandro, ¿prefieres o puedes hablar ahora? Necesito hablar ahora porque me Ah, quedan eh, 11 minutos de batería. también. Pues venga, date prisa. Alejandro Sánchez de Miguel, con Vale, todos voy vosotros. rápidamente. Voy, como, como tengo miedo de que se me corte antes de llegar a esta parte, os voy a contar el final y luego os cuento el principio, ¿vale? Bueno, esto es un modelo rápido de Kansat, ¿vale? A la derecha es la lata. Y a la izquierda os he puesto un ejemplo de lo que, por ejemplo, podría ser interesante de proyecto. Es uno de los problemas, por ejemplo, cuando hemos hecho lanzamientos, tanto satélites como, como globos, es que el momento de inercia de estos cuerpos suele ser extremadamente bajo. Y entonces cualquier vibración, cualquier rotación residual que no se consiga compensar, empieza a girar como loco. Una manera de estabilizar un poco es aumentar el momento de inercia, ¿no? Y aquí os he puesto pues, 4 varas que he pintado aquí rápidamente. Por ejemplo, para eso, para que tú pusieses, por ejemplo, una cámara apuntando hacia abajo y extendiendo estas varillas, que podrían ser, por ejemplo, pues tipo pues como un reloj de los muelles que están dentro de un reloj de,
de bolsillo de estos mecánicos, que son muelles que están súper enrollados, pues si por ejemplo pudieses extender ese muelle, pues podría estar esta varilla y aumentar el momento de inercia. Y en cuanto al tema de espectroscopía, es verdad que eso es muy caro tener un espectrógrafo, pero una cosa muy barata es esto, que es una red de difracción. Una red de difracción la podéis conseguir por pocos euros, igual 10 euros, y si la ponéis en la cámara, pues podríais ver espectros. ¿Qué problema tenemos? Que normalmente se suele hacer de día y de día pues hay mucha confusión de fuentes, ¿no? Lo ideal sería hacerlo de noche y ahí sí podríais sacar incluso espectros de las lámparas y demás. Y ahora voy a ir a la parte mía de Cities at Night, que es mi trabajo. Y si se corta, pues ya no me preocupa tanto. Bueno, pues yo soy Alejandro Sánchez de Miguel, trabajo en el Instituto de Astrofísica y tenemos una colaboración internacional que se llama Cities at Night, en la que participan pues tanto, sobre todo en la parte de comunicación, la NASA y la Agencia Espacial Europea. Y hay muchísima gente del instituto, de otros sitios, pues colaborando en el proyecto. Por una razón, porque aunque todos probablemente veáis esta imagen al menos una vez al día, esta imagen es falsa. Porque este colorito que veis aquí es de mentira. Estas son las imágenes reales, son imágenes en blanco y negro. Y solo tenemos muy pocos satélites capaces de tomar imágenes en color y no de mucha resolución. Pero los astronautas de la Estación Espacial Internacional sí toman esas imágenes, a pesar de que había otros satélites con muy mala resolución, pero los astronautas toman las mejores imágenes científicamente disponibles ahora mismo, y desde el año 2003. Entonces, la pena es que, como las ha tomado un humano, están ahí en un archivo que no sabemos bien a dónde han apuntado, y necesitamos voluntarios para mejorar, ¿no? y localizar eso. Para que os hagáis una idea, la ISS, dependiendo del objetivo que le pongamos a la cámara que pone el astronauta, sería el equivalente a pues, de usar unos prismáticos a casi usar el Hubble. Cuando, por ejemplo, otros satélites que tenemos, que son estos que os he puesto aquí, pues es prácticamente tan malo como que un astronauta tendría que tener un defecto en la vista para ver así de mal, o, bueno, pues llevar unas gafillas ahí con un poco de aumento, ¿no? O sea que realmente, pero claro, nosotros estamos mucho más cerca, o sea, que con un globo o con una cometa se podrían hacer cosas con más resolución, ¿no? Porque estamos en la Tierra y estamos intentando estudiar, así que con una lata, pero de noche se podrían hacer imágenes mejores que las que tenemos. Eh, no sé si esto ya se me va a morir. Bueno, hay muchísimas aplicaciones, desde astronomía, protección de pájaros, bueno, muchísimas cosas. Y ya os digo que el problema del color es fundamental, ¿no? Por ejemplo, esto era la ciudad de Milán, si la ves en blanco y negro, pero si la ves en color, pues la diferencia de intensidad, esto es en una banda específica, azul, en la que el cambio de iluminación, de contaminación lumínica, pues era bastante llamativo. Y bueno, pues llevamos ya más de 50.000 voluntarios, sobre todo en la primera fase, y pronto lanzaremos la segunda fase. Y bueno, pues un poco lo que hacemos es que los astronautas pues toman la foto, recogemos a la gente cataloga las imágenes, las localiza y luego la georreferencia, que es convertirlas en un mapa. Que es básicamente esto, pues coger esta foto de aquí de la derecha, buscarle puntitos y conseguir que se convierta en un mapa, como tal. Bueno, pues estas son algunas de las aplicaciones antiguas. Ahora estamos haciendo cosas un poco más avanzadas, utilizando inteligencia artificial, pero porque tiene una deformación monstruosa. Y ahora mismo pues, estamos teniendo mapas tan chulos como este que lo presentamos hace relativamente poco. Uy. Oh, hola. Emilio, se te escucha, pero no se te ve. A ver, sí, perdonadme. A ver, Vale. ahora. Creo que Alejandro ha muerto, ¿no?
Como dice, Un como dices tú, segundo. Manu. Ah, está, mírale, tenía un Aquí backup. estoy. Ya con el móvil, porque el móvil, el portátil ha muerto. Me encanta. Eh, es que no he conseguido un sitio para estar, pero no he conseguido un sitio. Eh, bueno, pues un poco ya habéis visto, ¿no? El tema de contaminación lumínica, sobre todo utilizar todo esto de imágenes de satélite. También hemos usado globos, hemos usado drones, pero en este caso, pues en el caso de Kansat, evidentemente, pues lo bonito sería intentar simular en la medida de lo posible este ejercicio, ¿no? Como os digo, el tema de estabilidad del satélite, de hecho, conocemos varios satélites que han intentado tomar imágenes nocturnas, pero que no lo han podido porque el satélite se ha puesto a girar y era imposible tomar las imágenes. Entonces, bueno, pues esa es mi propuesta. Si quieres contactarme, pues yo estoy por todos los lados. Y si no, pues a través de Manu o a través de Emilio, pues os puedo dar más feedback. Ya digo que lo ideal sería pues hacer el experimento de noche, porque podréis sacar espectros, podréis ver este efecto, ¿no? de la rotación, pero bueno, pues eso ya entra dentro de cómo se desarrolla la competición. Igual para otro año hay que sugerir que, que se hagan lanzamientos nocturnos, ¿no? Que además pues estarían chulos. Y bueno, pues no sé si habría alguna pregunta. Muchas gracias, Al Alejandro. hilo Muchísimas de gracias. esto, al hilo de esto que comentas, mi experiencia en los lanzamientos en los que he estado, hay equipos que han preparado, por ejemplo, CANSAT que se lanzarían en un futuro en la superficie de Marte, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la Ujú. exposición, dicen, somos conscientes de que esto no es Marte, pero esto hemos hecho Ujú. una prueba en la Tierra y funciona. Hay otro equipo, el equipo que ganó hace 2 años, que es un equipo canario, buscaban incendios. Obviamente no había incendios, pero mostraban que su Kansas era posible hacerlo, ¿vale? Es decir, es un proyecto escolar, vamos a lanzar de día sí o sí, Alejandro, te pongas como te pongas, porque estamos hablando de menores de edad, pero se puede vender como un piloto para ver cómo funcionaría por la noche, o sea que eso no debería ser inconveniente. Claro, no, en ese sentido fantástico. Incluso, sobre todo el problema de los cohetes, pues yo entiendo que es por seguridad mejor hacerlo de día, pero al final esto también se puede utilizar en globos, por ejemplo, y los globos lanzarlos de noche pues es incluso más fácil que de día porque las restricciones de tráfico aéreo son menores, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya va cada uno con las circunstancias de cada cosa, ¿no? Y bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna última preguntilla para Alejandro? Vale, pues muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por Nada, la un placer. participación. Cuídate mucho. Chao. Pues venga, damos paso ya a María Balaguer, que es ingeniera, trabaja en el instituto, Voy de a... hecho ha participado en muchísimas misiones de la Agencia Espacial Europea, como por ejemplo algunas tan increíbles como Solar Orbiter, que es la misión espacial que más cerca está de nuestra estrella. Entonces, María, cuando quieras. Vale, ¿veis mi pantalla? Sí, Vale, un momento que voy a intentar quitar la parte esta de la... Ay, no puedo ocultarla. No puedo ocultar, porque veis también el vídeo, ¿verdad? Por quitar... Un momento. no, vemos bien la ¿Se ve pantalla. bastante bien, María? Ah, vale, Ahora sí que vemos la presentación sin... vale, Ahora. ahora. Está Vale, perfecta, ya sí. está, ya sí. Es que yo veía aquí toda la parte del vídeo y me quitaba Ah, pantalla. Vale, pues como decía Emilio, yo soy María Balaguer, trabajo en el grupo de física solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía y yo voy a hablar de lo que a nadie le gusta, que todo el mundo odia, pero que creo que es súper importante y yo no, siempre que tengo la oportunidad, la aprovecho para hablar sobre esto e intentar que se vea la parte necesaria, que seguro que lo es, y la parte quizá menos fea o más agradable.
Bueno, pues para empezar, yo he puesto aquí una transparencia sobre características de los desarrollos espaciales. Suelen ser sistemas muy complejos, sobre todo me refiero a misiones científicas del tipo en las que nosotros trabajamos, como Solar Orbiter o Vigil, que es la misión en la que estoy trabajando actualmente, que es para estudio de clima espacial. Su objetivo es monitorizar el Sol continuamente para avisar en caso de que se produzcan tormentas solares, eyecciones de masa coronal, de manera que se puedan proteger nuestra infraestructura de telecomunicación en la Tierra. Como decía, son sistemas muy complejos, normalmente tiempos de desarrollo muy largos, casi todas duran de lo que viene a ser el desarrollo tecnológico unos 10 años, 12 años. Trabajan en entornos muy hostiles, con radiación, rangos de temperatura muy extremos, en vacío. Suelen ser misiones en las que participa también muchísima gente de diferentes países, de diferentes instituciones, empresas. Entonces esto le añade también, aparte de la complejidad técnica que ya tiene, añade complejidad en la gestión. Hay requisitos muy exigentes de limpieza para evitar contaminación en sistemas ópticos, en electrónica, en paneles solares. Y luego no hay posibilidad de reparación. Una vez que se lanza el satélite, pues ya es imposible acceder a él y esto nos obliga a diseñar con mucha redundancia, verificar muy bien todos los sistemas, hacerlo paso a paso, con lo que como veis la complejidad es enorme. La única manera de conseguir el objetivo es aplicar una metodología en el espacio, los proyectos de la ESA, en la metodología ECSS. Todo el desarrollo se divide en una serie de fases y luego se hacen también una serie de modelos, prototipos, para ir llegando poco a poco hasta el modelo final de vuelo, que es el que se utilizará. La disciplina, la metodología de CSS es enorme, hay estándares de casi cualquier cosa que se puede imaginar. Están divididos en grandes bloques que serían gestión, calidad, ingeniería, y luego hay algunos como de industrialización y sostenibilidad. Y luego, bueno, todo está documentado, desde qué tipo de tornillos voy a utilizar, cómo los cambio, cómo verifico una cosa, qué tipo de pruebas tengo que hacer, qué pasa cuando tengo que cambiar algo en mi sistema, cómo lo gestiono, cómo lo trazo hasta el final, cómo sé en cada momento qué versiones estoy utilizando. Entonces, claro, esto le añade al proyecto, que ya de por sí es complejo, una complejidad y un trabajo enorme. Entonces, yo lo que quería contar es que obviamente no tiene ningún sentido intentar aplicar normativa ECSS en un proyecto tipo Kansas, pero creo que sí que es interesante hacer una adaptación de esta metodología y quedarnos con lo básico, de manera que puedan introducir buenas prácticas de ingeniería espacial, ayudar para enseñar a trabajar en equipo, planificar y trazar lo que se hace a la vez que se mantiene el proyecto ligero, motivador y viable. Muchas veces en los proyectos espaciales de la ESA la carga de documentación y de gestión es tan grande que a veces asfixia a los equipos. Bueno, aquí sería huir precisamente de todo eso. ¿Cómo se podría adaptar? Pues bueno, ECSS, como decía, se caracteriza muchísima documentación. Para un proyecto CANSAT, lo ideal sería documentación mínima y clara, lo menos posible y lo más claro. Roles muy especializados en los que tenemos en los desarrollos espaciales, pues ahí iríamos a roles súper simples y combinables. No importa si una persona realiza varias tareas. En lugar de revisiones formales, como las que tenemos en espacio, pues yo creo que sería interesante hacer una revisión tipo checkpoint, una serie de preguntas rápidas de contestar, que te asegure que has hecho lo que se esperaba en cada momento. Gestión de riesgo exhaustiva, como la que tenemos en espacio, pasaría a ser a una identificación súper básica de riesgos. Trazabilidad completa a algo muy, muy simplificado. Entonces, podíamos establecer un paralelismo entre las fases que se tienen normalmente en una misión en la que se aplica la normativa de ESA con un CANSAT. Pues podríamos tener una fase cero de idea, la fase A diseño, construcción, integración, vuelo
y análisis. Y en cada una de ellas un objetivo muy, muy claro de lo que queremos hacer. Yo creo que también sería muy interesante establecer, como he dicho, estas fases de proyecto y una revisión muy rápida al final de cada una de estas fases, identificando el objetivo. Por ejemplo, al final de la fase, cuando ya tenemos claro qué vamos a hacer, pues una revisión, una checklist de qué queremos hacer, si está claro lo que vamos a hacer. Luego, cómo vamos a diseñar, lo hemos fabricado de manera correcta. Al final de la fase de integración y prueba creemos que está listo para volar y una vez que hemos hecho el análisis y ha volado, pues qué hemos aprendido y cuáles son las conclusiones de nuestro análisis. En cuanto a los roles de proyecto, como decía, yo creo que también es muy buena idea identificar el rol que va a hacer cada uno y sin ningún problema duplicar roles. Pues, sería interesante tener un project manager que se encargue de la planificación, coordinación y el calendario, un ingeniero de sistemas con la visión global de lo que vamos a fabricar y a diseñar que también controle los requisitos y la coherencia entre los diferentes sistemas, responsable de hardware, responsable de software, de ciencia y de documentación. Por ejemplo, un project manager puede perfectamente tener el mismo rol que de responsable de ciencia, responsable de documentación se puede distribuir entre los responsables de hardware, de software, de cada uno de los grandes paquetes. Y el ingeniero de sistemas también se puede duplicar con un responsable de hardware, por ejemplo, o incluso de software. Creo que sería interesante identificar los roles y luego asignarlos dependiendo del equipo que se tiene. Gestión de requisitos para un CANSAT. Bueno, en el ECS hay requisitos jerárquicos, trazabilidad direccional en cualquier forma en la que se nos pueda ocurrir, control de cambios. Yo en el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, en Vigil de la ESA, pues hay unos 400 y pico requisitos que ya llega un momento que es bastante difícil de gestionar. Entonces, creo que sería interesante incluir una serie de requisitos nuestro proyecto CANSAT, a lo mejor simplemente poniendo tres niveles de requisitos, como requisitos de emisión, por ejemplo, el CANSAT debe medir la temperatura durante el descenso, o requisitos de sistema, por ejemplo, el rango de temperatura que va a medir el sensor de temperatura que vamos a tener en nuestro diseño. Y un requisito técnico, pues qué tipo de sensor de temperatura y humedad vamos a utilizar. Y a la hora de documentarlo, pues simplemente una lista de requisitos, una, dos páginas como muchísimo y una tabla súper sencilla. Evaluación de riesgos creo que también es muy importante hacerla porque es el momento de parar y identificar y pensar cosas que a lo mejor cuando empiezas directamente a diseñar ni siquiera te planteas que puede pasar. Definir qué puede ocurrir o eventos que puedan ocurrir y que puedan tener efectos negativos en nuestro proyecto. Pues, por ejemplo, la batería es insuficiente, pues buscaría otra batería con más capacidad o la reemplazaría por una batería nueva. Si creemos que puede haber errores en el código, pues ¿cómo lo mitigo? ¿Cómo busco la acción para intentar evitar que ese riesgo se materialice? Pues haría más simulaciones. Un fallo en el paracaídas, pues lo pruebo previamente y eso ya me quita incertidumbre. Al igual que los requisitos, yo creo que con una tabla muy, muy sencilla se podría identificar los riesgos potenciales del proyecto y pensar en qué tendría que hacer para evitar que esos riesgos se materialicen. A la hora de planificar un proyecto espacial, según la normativa de CSS, pues hay un montón de herramientas y un montón de instrumentos que hay que implementar, como el árbol de producto, la estructura de paquetes de trabajo, luego cada paquete de trabajo llevaría una descripción asociada, tenemos miles de planes de gestión, de calidad, de ingeniería, cronogramas complejos, Gantt interminables, con un montón de métricas. En un CANSAT, pues una lista de tareas simple y se me ocurre, y es lo que he incluido ahora a continuación, un ejemplo con Trello, un Gantt súper básico
y una reunión semanal de seguimiento cortita. Calidad, que es otro de los grandes pilares y otro de las tareas más importantes a la hora de desarrollar un proyecto en espacio. Un Si minutillo, tenemos, María. vale, en el ECSS, pues planes de calidad, control de materiales, no conformidades, documentación infinita. En un CANSAT, pues quizás simplemente un código, una herramienta de control de versiones del código como un Git, etiquetado de cables y checklist antes de vuelo. Documentación, como decía anteriormente, súper simple, una página, dos páginas de concepto de emisión, requisitos, diseño, plan de prueba e informe final. He incluido aquí un ejemplo de cómo se podía llevar un proyecto CANSAT utilizando Trello. Pues se podría hacer una lista, cada lista podría ser una fase. Hay otras formas de organizarlo, podría ser una lista tarea en preparación, hecha en diseño, pero yo creo que hacerlas por fase es bastante visual y ayuda mucho. Y cada tarjeta sería una tarea concreta. El objetivo, pocas listas y tarjetas muy claras, evitar tarjetas grandes. Y en cada tarjeta añadir responsable, fecha, lo que hay que hacer. ¿Y cómo sabemos que una tarea se ha completado? Pues haciendo una pequeña verificación, una serie de preguntas. He hecho la prueba, he documentado la prueba y el resultado es correcto. Pues ya la pasaría hecha y me haría una lista nueva, que aquí no aparece porque se me está cortado, una lista nueva llamada tareas finalizadas, donde irían pasando una vez que se terminan. ¿Cómo controlaría el avance? Una reunión muy rápida, semanal, para revisar el tablero cada de 5 o 10 minutos, qué tarjeta han pasado a hecho, qué problemas hemos encontrado y qué está previsto hacer la siguiente semana. Y ya para terminar, pues, a modo de conclusión, un proyecto CANSAT no es montar algo que vuele, al final es un proyecto de ingeniería y en la Agencia Espacial Europea los proyectos se organizan siguiendo una serie de normativas. Entonces, aplicar técnicas de gestión de proyectos ayudan a organizar el trabajo de equipo, saber quién hace qué, no olvidar tareas importantes, detectar problemas antes de vuelo y, bueno, trabajar como en un proyecto espacial real y coger experiencia para el futuro. Esto es todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, encantada de contestarla. Muy bien, María. Genial. ¿Alguna pregunta? Muchas La verdad que gracias. es una Mira, profesionalización de Kansat alucinante. y quiero hacer un comentario importante. Como sabéis, no solo se entrega el premio al mejor CANSAT, en cada una de las finales autonómicas, así como en la final nacional, se entregan hasta 6 premios. Premio al mejor CANSAT, que es el que pasa de fase, por así decirlo, mejor proyecto científico, mejor propuesta técnica, mejor comunicación y divulgación y equipo más profesional. Es decir, si en vuestro informe y en la presentación sois capaces de transmitir al jurado que os habéis organizado, tal y como ha explicado María, como se hace en los equipos profesionales, atendiendo a la escala del evento y a la edad del Ujú. alumnado, yo creo que tenéis mucho para ganar por lo menos este premio. Y creo que es una capacidad importante que podéis dar a vuestro alumnado. Yo te quería hacer dos preguntas por Ujú. casi de formación profesional. El tema de la comunicación, las comunicación interna en las misiones os tenéis que reunir, ¿no? Y aquí has dicho que es importante las reuniones. ¿Cómo aconsejas que sean esas reuniones dentro del equipo, por tu experiencia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, los CANSAT, como las misiones profesionales, a veces fracasan. ¿Cómo gestionáis o cómo piensas que sería bueno gestionar el fracaso? Ujú. Vale, pues en cuanto a las reuniones, bueno, en un proyecto espacial tipo los que tenemos en el Instituto de Astrofísica hay miles de reuniones, muchas de ellas demasiado largas, porque se empieza discutiendo una cosa y se deriva y bueno, la ciencia siempre da para mucho hablar. Entonces, lo ideal es acotarla al máximo posible, llevar antes de la reunión una lista de qué voy a hacer, qué quiero tratar en esta reunión y ya está. Y cuando se está alargando más de la cuenta, cortarlo porque ya no sirve para nada. Entonces, yo haría eso. De hecho, yo intento hacerlo siempre cuando convoco una reunión. Vale, en esta reunión vamos a tratar esto, esto y esto.
y llevaría antes de la reunión muy claro lo que voy a hacer. En un tipo CANSAT, pues sería básicamente eso, revisar qué hemos hecho, qué está previsto por hacer y qué problemas hemos encontrado. ¿Fracasos? Pues sí, claro, hay muchos. Eh, bueno, pues siempre hay cosas que se pueden arreglar, por ejemplo, fallos de hardware hemos tenido muchas veces que hemos intentado mitigarlos con actualizaciones de software, pero hay cosas que no han funcionado. Entonces, ¿qué se hace también en los proyectos espaciales y en otro tipo de proyectos? Se lleva un documento de lecciones aprendidas y se apunta y se tiene en cuenta para la siguiente, porque hay a veces cosas que son muy evitables, como descuidos o suposiciones, esto va a funcionar seguro, pues a veces no funciona. Entonces sí que hacemos al final de cada proyecto lecciones aprendidas y se aplican al siguiente. Y nada, pues el fracaso, pues ya está. De todo se aprende, ¿no? Muy bien, genial. ¿Alguna pregunta o comentario para María? Que yo creo que ha dado una pátina de profesionalidad a todo lo que es construir una misión espacial, aunque sea a la escala de Cansat, alucinante. Vale, pues muchas gracias, María. Estupendo, Nada, a muchísimas gracias, vosotros. de verdad. Vale, pasamos, ya nos quedan dos charlitas, a Sebastiano de Franciscis, Sebas, para los amigos. Él trabaja ahora mismo Hola, ¿qué tal? en otra misión espacial en Plato, que está en pleno desarrollo, que va a hacer búsqueda de planetas extrasolares y además también hace asterosismología. No sé si nos va a contar él algo. Y aprovechando para los profes que estéis en Madrid, Sebas, vamos a hacer un poco de publicidad, ¿no? Para los profes que estéis Sí, en nada, Madrid, pues que hay una a la voy por. exposición chulísima sobre Plato, sobre cómo busca planetas en otras estrellas en el MUNCIT, en el Museo de Ciencias que está en Alcobendas. Así que si estáis en Madrid, animaros a pasar a verla. Sebas, cuando quieras. Vale, voy a compartir y voy a compartir esta. ¿Se ve? ¿Sí? Está en ello. Ahora, ya está. Ahora, perfecto. Pues muchísimas gracias a Manu y a Emilio por haberme dado esta oportunidad nuevamente. Mi presentación son solo 217 slides, con lo cual voy a entrar perfectamente los 10 minutos, no es mentira, pero realmente me ha gustado muchísimo la técnica que habéis usado con Alejandro, esta del ordenador con un tiempo limitado, porque a mí me serviría mucho, como mis colegas me conocen. Bueno, en fin, yo estoy presento algunas ideas de Kansas asociadas con, bueno, que se pueden inspirar en la misión bueno, que lleva mi grupo, el grupo de variabilidad estelar, que se llama Misión Plato. En dos slides de la Misión Plato hace lo siguiente. Aquí no se cambia. ¿Se ha cambiado? Ah, sí, vale. Entonces, la misión Plato básicamente tiene como objetivo buscar otras tierras, es decir, planetas, exoplanetas, planetas de otros sistemas estelares análogos a la Tierra en cuanto a vivibilidad, habitabilidad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace básicamente midiendo la variación de brillo de las estrellas anfitrionas con estos productos básicos que se llaman curvas de luz. O sea, digamos, con una cadencia constante, estoy midiendo la variación de luz de la estrella que estoy apuntando. Esta es la explicación de dos slides. Si queremos ir un poco más al fondo, podemos preguntarnos qué significa el acrónimo Plato. Entonces, la primera tres letras significa tránsitos planetarios. Un tránsito planetario básicamente es un eclipse parcial de la estrella anfitriona inducida por el exoplaneta. Y la TO, digamos, no, la O, perdón, significa Oscillation Star, porque realmente Plato no solo quiere medir estos tránsitos planetarios, sino que mide también las pulsaciones estelares.
Entonces, básicamente, mediante estas curvas de luz, mediante esta medición, nosotros podemos aprender sobre si existe o no existe un exoplaneta con los tránsitos planetarios. Podemos caracterizar la estrella midiendo su variación de brillo, su pulsación, y bueno, luego hay otra medición, que es la medición de velocidad radial, que se hace desde Tierra. ¿De qué nos sirve todo esto? Todo esto nos sirve para sacar los parámetros fundamentales tanto de la estrella anfitriona como del exoplaneta. Entonces necesitamos las tres medidas a la vez, porque de esta forma podemos caracterizar de manera completa un sistema exoplanetario. Tener en cuenta que básicamente planetas en la dicha zona de habitabilidad, que es la región en donde puede ser presente agua en el estado líquido, se han descubierto muy pocos. Es verdad que se han descubierto exoplanetas, se descubren cada vez más, ahora mismo estamos más o menos en 6.000, pero exoplanetas en la zona de habitabilidad actualmente hay muy poco. La Plato básicamente se prevé que observando una muestra principal de 15.000 estrellas podrá detectar orden 100 planetas en la zona de habitabilidad, que no parece una gran cantidad, pero sí lo es. Y aquí entramos en la parte más digamos, más interesante desde el punto de vista del Kansat. Entonces, la estrategia observacional de Plato consiste en observar dos campos de cielos muy amplios durante 2 años. O sea, estas dos regiones apuntadas aquí en azul. Para hacer esto, el conjunto, esto sería digamos, la nave espacial. Esta nave espacial, para apuntar al mismo campo durante 2 años, necesita, antes de todo, ponerse en órbita, evidentemente. Se va a poner en órbita en un punto de órbita que se llama L2, donde está también ubicado actualmente el James Webb, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Una vez que alcance este punto, como sigue más o menos, como está siguiendo la órbita de la Tierra y del Sol, de vez en cuando la nave espacial se tiene que girar, porque si no, no podría, tiene que hacer una rotación de 90 grados cada 3 meses, porque si no, no podría apuntar al mismo campo de cielo. Entonces, esto puede ser una pista para una posible aplicación de Kansat. Yendo más en el detalle, digamos, el payload, o sea, la carga útil de la misión consiste en 26 cámaras montadas. Bueno, hay 2 cámaras especiales que no sé si se ve, están aquí arriba, no se ve. Bueno, que son las que están encima de todo, pero digamos, lo más interesante son estos grupos de 6 cámaras. Como podéis ver, hay 4 grupos de 6 cámaras cada grupo tiene una inclinación con respecto al eje Z de 9 grados, y todo esto permite de tener una zona del campo de cielo observada por 24 telescopios de manera simultánea, otras zonas por 18, por 12 o por 6. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad, si observamos simultáneamente con más telescopios, estamos optimizando una cosa que se llama la relación señal-ruido. Entonces, nosotros con el sistema de los 24 telescopios, tenemos a la vez un campo de cielo muy grande, y entonces podemos observar más estrellas a la vez, y además, según digamos, la zona del campo de cielo, la central es la más precisa, tenemos una relación señal-ruido óptima, que es una relación señal de ruido. Aquí podemos ver una imagen con distintas relaciones de señal de ruido, y en concreto lo que vemos abajo sería digamos, corresponde a los píxeles de la zona alta de la cabeza de esta imagen. Entonces, básicamente, la relación señal de ruido sería la relación de la señal, en nuestro caso del dato real, comparado con el ruido que puede aparecer por millones de razones, que son razones, bueno, principalmente instrumental, pero también de efectos perturbativos de otras fuentes en el universo. Ok, ¿qué pasa con la relación señal de ruido de Plato? La relación señal de Plato depende del número de cámaras que están observando
y también del número de imágenes que estoy sacando a la vez. Entonces, digamos, bueno, depende de la raíz cuadrada. Entonces, básicamente, se puede comparar un objeto observado por tres cámaras con un objeto observado por una cámara, su relación señal-ruido a través de esta formulita. Bueno, pero Plato no solo tiene telescopios, tiene también electrónica que se desarrolla en el Instituto de Astrofísica. En concreto, nosotros desarrollamos la Main Electronic Unit, que es la unidad electrónica principal. Bueno, son dos en realidad, son dos cajas. Cada uno se encarga de 12 telescopios, tienen que responder a unos parámetros digamos, de precisión, ¿no?, durante su desarrollo y construcción muy estrictos. Y dos cosas importantes con respecto a este objeto. Este objeto tiene que pasar, antes de entrar en vuelo, tiene que pasar muchísimos test. Un test interesante que me llamó la atención hablando con la ingeniera es el test de interferencia electromagnética. Básicamente, uno de los últimos tests que se le hace a esta caja es cuánto digamos, la actividad de los otros aparatos eléctricos de la nave espacial pueden interferir con la actividad de la Main Electronic Unit. Entonces, tenéis esto en la cabeza luego hacemos un resumen de posibles aplicaciones. Además de esto, hay otra cuestión, ¿no? La cuestión es que en realidad tenemos digamos, tenemos una cantidad de datos por procesar on board, o sea, en esta caja, en esta unidad electrónica principal, que es enorme. Y realmente para procesarlos de manera rápida y enviarlos en tierra, necesitamos, digamos, se necesita reducir la cantidad de datos procedentes de esas imágenes de un factor 1000, porque si no, no seríamos capaces ni de procesarlos a tiempo real, ni de enviarlos a tierra. Y ahora vemos cómo lo podemos hacer. Estos serían básicamente los tres tipos de datos que la MEU envía a tierra, y son curvas de luz, que más o menos lo hemos visto antes en el primer slide, son centroides y imajet. Vamos a ver qué son. Consideramos que en principio las estrellas deberían ocupar un solo píxel de cada cámara, porque son objetos puntuales. En realidad eso no se cumple nunca, porque hay toda una serie de factores de distorsión que están como desparramando la imagen. Entonces, básicamente se puede calcular teniendo las características de los telescopios, se puede calcular una cosa que se llama función de dispersión del punto, o sea, cuánto un punto de luz se va dispersionando en los píxeles del detector. Y se puede calcular una cosa que se llama el centroide. O sea, yo mido la luz que llega a cada píxel de una sola fuente, de una sola estrella, y calculo, hago una media pesada, digamos, un centro de masa con los flujos de luz, y calculo la que deberían ser las coordenadas de la estrella. Por otra parte, como dije antes, que quiero optimizar la cantidad de datos por procesar y por enviar a tierra, en realidad no se envía a tierra la imagen entera. Minutillo, Sebas. Sí, perdón. Sí, no, es casi terminado. Una vez que se calculan diré. Una vez que se calculan los centroides, elegimos un número de píxeles alrededor del centroide. En este caso, en el caso de Plato, son 9,9 píxeles, y hacemos como un recortable, ¿sí? O sea, recortamos estos 9 píxeles, y esta es digamos, el objeto primitivo que enviamos luego a tierra. Esto se llama la imaget. Y, por supuesto, podemos calcular con antelación la curva de luz, y también enviar a la tierra, que esos son datos mucho más ligeros. Entonces,
En resumen, ideas para la misión secundaria de Kansat. Por un lado tenemos el movimiento en órbita de Plato. En el espacio, evidentemente, este movimiento lo estamos haciendo frente a la inercia, este movimiento de rotación. En tierra puede ser frente a la gravedad. Luego tenemos la cuestión de la Sigma Jet de Plato. Entonces, una idea podría ser captar una imagen con una cámara montada en el Kansat, pero enviar a tierra solo una parte de la imagen que corresponda con unas coordenadas, unas coordenadas particulares. Bueno, luego, y evidentemente con el envío tenemos todo el tema de la codificación, descodificación de la imagen, el cálculo del centroide, que sería el cálculo de esta coordenada concreta. Luego podría, si montamos más de una cámara en el Kansat, podemos plantearnos podemos calcular cuál es el signal to noise en la zona donde solapan las imágenes de las cámaras frente a las zonas apuntadas solo por una cámara. Ovviamente la CCD, que es la película fotográfica moderna de cada cámara, tiene un ruido térmico que sería una cantidad digamos, de electrones que pasan independientemente de lo que está observando, y esto se puede calcular incluso previamente al lanzamiento. Y finalmente, bueno, esto recalcando un poco también la idea de Marcos, se podría medir cuánto toda esta electrónica funciona en frente a las posibles perturbaciones que vienen de otro Kansat. Estas son ideas un poco, digamos, generales, diría casi de filosóficas, pero la diferencia mía con María Pasas es que ella es ingeniera y yo me licencio en física, con lo cual ella resuelve el problema y yo lo creo. Y esto es la conclusión. Muchas gracias. Muy bien, Sebas, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta para Sebas. ¿Puedes poner la de antes? La presentación. Bueno, si la has quitado no pasa nada. Yo es que sobre todo tengo dudas en el primer punto, ¿cómo harías eso con el Kansat? De Sí, la el giro rotación. del... Ya, esto es que, claro, posiblemente es uno de los puntos más críticos porque en realidad digamos, tiene que luchar contra dos fenómenos distintos, porque en el caso del Kansat tiene que luchar contra la gravedad y en el caso en el caso del Plato tiene que luchar contra la inercia. Sistema de giroscopios internos al Kansat, podría ser. Espérate, Guay, sí, la verdad dale otra vez. y luego otra pregunta, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, por supuesto que la haga. Y luego también, en relación a la señal ruido y a todo el tratamiento de imágenes, no sé si tú controlas algún software que pudieran usar los chavales que fuera sencillo, que no fuera muy complejo y que les permitieran trabajar, si por ejemplo toman muchas imágenes, poder Tomar muchas sacar... imágenes y calcular eso. Bueno, yo creo que en realidad si hay un target que está claro, o sea, si realmente está observando algo en tierra, que es como si fuera una diana, Ujú. que sabemos cómo, digamos, qué calidad tiene en original a 0 metros, luego en realidad, en base a esta, te puede calcular el signal to noise de un sistema multicámara, seguramente. Comparándolo, ¿no? Con la esta. Claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Sebas? ¿Comentarios? Vale, pues venga, vamos a cerrar ya. Son las 6 menos 10, vamos muy bien en tiempo. Con la última charla con Juan Carlos Gómez. Él es físico y ahí de fondo tiene Spark Lab, que es un laboratorio que estudia la química de los elementos metálicos en fase gaseosa, que es una cosa fundamental para la formación de partículas como antes ha comentado María, por ejemplo, en entornos en los que se forman planetas, pero también, y yo creo que es lo que más nos va a hablar, es un tema ahora muy candente, que es
los restos que dejan los satélites, las sondas cuando entran en la atmósfera y cómo esos restos nos pueden afectar, esos restos de la basura espacial. Juan Carlos, cuando quieras. Hola, ¿se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Vale, vale. Vale, pues muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Voy a hablar de un tema emergente, como ha dicho Emilio. Se trata de las investigaciones que estamos llevando a cabo para evaluar los impactos ambientales de la reentrada de basura espacial en la atmósfera. Yo soy especialista en química de metales en la alta atmósfera. Llevo mucho tiempo estudiando este tema en relación a la entrada de meteoritos, que digamos que sería el aporte natural de metales en la alta atmósfera, pero de un tiempo a esta parte, debido a la enorme acumulación de objetos en la baja órbita terrestre y la reentrada tanto de los cohetes que impulsan los vehículos en órbita, como de los propios vehículos cuando dejan de funcionar y se tiran en la atmósfera, la entrada de ciertos metales ya está superando incluso a la entrada de metales procedentes del polvo cósmico, que digamos sería el mayor aporte de metales en la alta atmósfera, con unos 40 toneladas al día. Bien, durante los 4 últimos años se han lanzado más satélites que en las 6 décadas previas. Es un número impresionante, y ahí tenéis la gráfica donde veis cómo el crecimiento es exponencial. De hecho, en la próxima década se espera un incremento... Libro de mate, de lengua. Libreta de mate, de lengua. Libreta de... ¿Podría apagar, por favor, el micrófono? Vale, gracias. Veis cómo se está produciendo un incremento exponencial en el número con el tráfico de satélites a la baja órbita terrestre. Hay proyectados 70.000 satélites que se van a lanzar entre el año 2026 y final de la década. Ya, de hecho, hay un riesgo creciente de colisiones orbitales y se producen frecuentes maniobras para que los satélites no colisionen entre sí. Y el peligro de esto es obvio. La baja órbita terrestre, que es fundamental para la civilización tal y como la conocemos, por lo que se refiere a la predicción meteorológica, a las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, podría quedar totalmente inútil si no se hace algo, ¿no? Podría ocurrir algo como el síndrome de Kessler, que tan bien, digamos, o tan vistosamente se retrató en la película Gravity, cuando todo se destroza en un santiamén por una pequeña partícula que va reventándolo todo a su paso, ¿no? Y produciendo una cascada de colisiones. Para evitar esto, la Agencia Espacial Europea y otras agencias están acometiendo una estrategia de cero residuos, digamos, y la consecución de los objetivos de esta agenda o de esta estrategia supone un diseño para la desintegración de las naves espaciales y de los vehículos espaciales cuando reentran en la atmósfera, y la reducción del tiempo de permanencia en órbita de los vehículos que dejan de ser útiles, pasando de 25 a 5 años. Esto obviamente también tiene no solamente el aspecto de evitar que la baja órbita terrestre quede inútil, sino que no le dé a nadie en la cabeza un objeto que caiga de baja órbita, ¿no? Cuando deja de funcionar, ¿no? Lo que no se había pensado mucho es que la atmósfera no es un basurero infinito, y la desintegración de vehículos que ya no son útiles puede acarrear un incremento de materiales en la atmósfera que pueden ser potencialmente perjudiciales. De hecho, la polución generada durante la reentrada de vehículos espaciales pues supone la generación de óxidos de nitrógeno, que están relacionados con la destrucción de ozono, la inyección de partículas de óxidos de aluminio, que se sabe que también destruyen el ozono, y la evaporación de metales. La evaporación de metales puede redundar también en la formación de partículas que pueden afectar tanto al balance radiactivo atmosférico como a la descomposición del ozono en la estratosfera. Las proyecciones de flujo de materiales espaciales, teniendo en cuenta el escenario de 75.000 satélites para 2030, es que el 40% de la masa total de meteoros se va el 40%, la masa de material antropogénico va a ser el 40% de la masa total de meteoros, y que exactamente la misma cantidad de metales inyectadas de forma natural por los meteoros se va a inyectar de forma antropogénica. De hecho, ya hay metales como el aluminio, el litio, el manganeso o el cobre, cuyo flujo antropogénico supera al flujo natural, ¿vale? Tener en cuenta que esto sería con respecto al escenario de 75.000 satélites en 2030, que dado la evolución exponencial parece que es fácilmente alcanzable, pero las megaconstelaciones propuestas llegarían a alcanzar hasta 500.000 de satélites en baja órbita terrestre. Con lo cual el efecto podría ser
bastante grave, aunque no lo sabemos todavía. Sin embargo, sabemos que el efecto en el ozono es catalítico, por lo cual no haría falta una enorme cantidad, o no harían falta ni siquiera tantos satélites para tener un efecto significativo. Y claro, el problema aquí sería que contrarrestáramos los avances que se han hecho a partir del protocolo de Montreal en la recuperación de la capa de ozono. La llamada de atención fundamental con respecto a este problema fue una misión de la NASA en la cual un avión que tenéis ahí más o menos en el sketch voló a 19 kilómetros de altitud recogiendo aerosol estratosférico. El aerosol estratosférico es algo natural, se acumula en las zonas polares, y el avión tenía un dispositivo que permitía medir la composición del aerosol y detectó que hasta el 15% de las partículas recogidas contenían metales inequívocamente antropogénicos. Incluso se pudo medir la relación entre diversos de estos metales exóticos y encontrar que se encontraban en la misma relación que se encuentran en distintos componentes de los satélites, con lo cual la procedencia es inequívoca. Bien, llegado a este punto, pues nos podemos plantear cómo podemos hacer, modelar el fenómeno para ver cuáles son las potenciales consecuencias y hacer predicciones. Los modelos de los que disponemos son bastante buenos en el sentido de que son bastante predictivos y están bastante bien constreñidos en términos de predecir la dinámica atmosférica y la meteorología. Por ejemplo, ahí tenéis una imagen a la izquierda de cuál sería el promedio en el mes de junio de los vectores de viento desde unos 10 kilómetros hasta 80 kilómetros. ¿Vale? Esto está bastante bien predicho, y los modelos serían capaces de predecir perfectamente qué pasaría si inyectáramos en esas dos cajitas que tenéis ahí en la imagen un montón de reentradas atmosféricas y ver cómo la atmósfera la redistribuiría y dónde las llevaría. Sin embargo, hay un montón de procesos que no conocemos. Por ejemplo, no sabemos, como he dicho, exactamente cuál es, aunque la predicción es que va a ser un crecimiento exponencial, pero no sabemos dónde va a parar, cuándo va a parar la inyección o digamos el tráfico de objetos a baja órbita terrestre. No sabemos exactamente cómo tiene lugar la desintegración. No sabemos qué parte de los materiales van a reaccionar con moléculas atmosféricas y qué parte van a desintegrarse directamente de forma mecánica. Y luego, pues aunque sabemos las partes que tenemos aquí en negro, lo sabemos más o menos, sabemos que se van a formar partículas de humo que son muy pequeñitas, que tienen un tiempo de vida muy largo en la atmósfera y por tanto van a ser transportadas hasta los polos, donde van a descender acumulándose en el aerosol estratosférico. Pero por ejemplo no sabemos cuál es el efecto del aerosol estratosférico sobre el dopado con estos metales en la capa de ozono o en el balance radiativo. Y por otro lado no sabemos si la concentración de elementos tóxicos es suficiente como para que sea un tema de preocupación. Es decir, para poder hacer un modelado preciso y unas predicciones precisas sobre cuáles son los efectos de esta inyección, necesitamos saber a nivel físico-químico, a nivel fundamental, un montón de procesos que en el momento actual son desconocidos. ¿Vale? Para eso es para lo que tenemos el laboratorio que tenemos aquí atrás, para esclarecer estos puntos, ¿no? Sabemos poco sobre la desintegración, sabemos poco sobre la química, pero sin embargo sabemos que hay un paralelismo con los metales meteóricos. Tenemos una serie de técnicas que hemos utilizado en el pasado para estudiar los metales meteóricos, y lo que podemos hacer es reutilizar, reciclar, ampliar, mejorar, optimizar los sistemas que tenemos para poder estudiar este problema específicamente, ¿vale? Lo que veis aquí a la izquierda es digamos, el método que se utiliza actualmente para estudiar la reentrada. Es un túnel de viento de alta entalpía. Básicamente le enchufa una antorcha de alta energía de iones a un material, y con eso puedes estudiar o puedes simular la reentrada y estudiar cuánto resisten los materiales o cómo de destructibles son los materiales en unas condiciones determinadas de entalpía, digamos, de energía en la entrada. Sin embargo, este tipo de experimentos ocupan unos volúmenes gigantescos. Cada experimento cuesta 15.000 euros y no detectan los productos que se producen durante la desintegración. Para eso es por la que hemos construido este sistema, que, digamos, es heredero de un sistema que construimos previamente para estudiar
la reentrada de meteoroides. Y en este sistema es básicamente una cámara en la que tenemos un filamento que calienta una muestra. Como veis aquí a la derecha, veis la peliculilla, ahí tenemos una muestra que es una aleación de aluminio. Al calentarla con un perfil de temperatura determinado, que puede ser un perfil de modelado de reentrada atmosférica, una línea en la que la temperatura aumenta con el tiempo por 20 o 15 los grados preestablecidos, se calienta, se evapora, genera una serie de elementos, los que estén ahí contenidos. En este caso tenemos una aleación de aluminio que contiene litio. Somos capaces de detectar el litio y el aluminio, con lo cual somos capaces de investigar el proceso de evaporación en función de la temperatura. Y luego la reacción se produce el proceso se produce en una atmósfera en la que simulamos, digamos, las condiciones donde se produce la reentrada de los metales antropogénicos y podemos estudiar la formación de distintos tipos de moléculas. Estas moléculas son las que finalmente van a formar las particulillas que en última instancia van a ser responsables potencialmente de efectos ambientales. ¿Vale? Los resultados experimentales que obtenemos en este laboratorio esencialmente son como he dicho, para uso en modelos globales. Aquí tenemos algunas gráficas de datos crudos que son un poco difíciles de interpretar, pero vamos, básicamente la línea roja sería el perfil de temperatura que le aplico a la muestra. Lo negro sería la señal de aluminio que procede de la evaporación de la muestra que he puesto, y lo azul sería básicamente el correlato químico observado por un espectrómetro de masas, que digamos que sería el producto final en una atmósfera representativa de la alta atmósfera terrestre desde el punto de vista de la química. Es decir, lo azul sería, que en este caso un hidróxido, sería el precursor de las partículas que mencioné anteriormente. Con este tipo de datos lo que podemos establecer es la temperatura de evaporación, podemos establecer la fracción de aluminio que se evapora antes de una temperatura determinada. Estos son parámetros de interés para el modelo. O también simplemente podemos proporcionar datos para utilizarlos con un modelo microfísico y afinar cómo el modelo microfísico trata este tipo de procesos y si lo hace bien o lo hace mal, ¿no? Es como proporcionar una base de datos para probar el modelo. Por otro lado, también nos permite identificar las Minuto, moléculas Juan Carlos. que se han formado químicamente en una atmósfera representativa, y luego también además en el laboratorio tenemos otra serie de experimentos con los que podemos medir la velocidad de reacción y los productos químicos que se producen después de diversas reacciones, con lo cual tenemos un montón de parámetros que le podemos proporcionar a los modelos para entender cómo se produce la transformación del metal según es inyectado a moléculas que son potencialmente dañinas para el ozono o para otros procesos atmosféricos. Bien, aquí he enumerado una serie de proyectos en los que estamos involucrados, que básicamente lo que voy a hacer es resaltar el proyecto DRACO. DRACO es una misión en la que estamos proponiendo un experimento. DRACO es simplemente un satélite, un pseudo satélite que se va a lanzar y se va a arrojar a la atmósfera con parámetros de entrada conocidos, y va altamente instrumentado para conocer de qué forma se va a desintegrar en la atmósfera. Sin embargo, el satélite no contaba, o la misión no contaba con simplemente estaba enfocada a estudiar la destructibilidad de los materiales para que no le caiga a nadie en la cabeza, ¿no? Desde el punto de vista de la estrategia de la ESA, pero no contaba con las implicaciones ambientales. Es por eso por lo que hemos propuesto un experimento en el cual vamos a poder medir cuál es el proceso que estamos midiendo exactamente en el laboratorio. Es decir, vamos a intentar tener el laboratorio en la reentrada de una nave espacial en esta misión. Por último, quizá lo más relevante, ¿cuáles son las ideas que se pueden extraer de aquí para un proyecto Kansat? La reentrada de basura espacial obviamente está lejos del concepto, sin embargo, el trabajo sugiere que siempre hay que tener una perspectiva ambiental y de sostenibilidad cuando se hacen este tipo de proyectos, ¿no? Por eso os animo a que cuando hagáis vuestros proyectos, pues pongáis esta dimensión dentro de vuestra idea, ¿no? Y dos ideas así un poco más específicas. Por un lado, se podría hacer un proyecto para monitorizar la polución atmosférica, por ejemplo, la que genera el propio Kansat al propulsarse con el cohete. Y una cosa que se me ocurre, por ejemplo, es que se podría utilizar un puntero láser usando técnicas similares a las que ha dicho María, y utilizando la retrodispersión con un detector y un puntero láser en el mismo Kansat, poder ir trazando, digamos, la estela de humo que deja el cohete, o incluso los propios aerosoles que hay en la atmósfera.
Por otro lado, otra cosa que se me ocurriría es tratar de hacer un Kansas desde el punto de vista del ecodiseño, minimizando los impactos en la fabricación y la eliminación de residuos. Por ejemplo, hacer un Kansas de madera o no sé, algo así, ¿no? Y pues ya está, eso es lo que quería decir. Espero que os haya interesado, que no haya hablado demasiado rápido y si que tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Muy bien, Juan Carlos, porque precisamente la idea era esa, ¿no? Introducir esta dimensión medioambiental que yo creo que ya la ESA la tiene en la cabeza y yo creo que hay que ir introduciendo a todos los niveles. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta para Juan Carlos. Yo tengo una pregunta, pero casi es para Manu, porque Manu, Kansat es muy cerrado en cuanto a los materiales que puedes utilizar, ¿no? En cuanto a la... No, ¿O no? ¿Puedes hacer un Kansat de madera? Como decía sí, Juan es Carlos. decir, el año pasado vimos Kansas de cartón. El año pasado se presentó un equipo de Jaén que se presentó con Kansas de huesos de aceituna reciclados. Sí, sí, sí. Es decir, las bases son muy estrictas en tamaño y dimensiones y peso y financiación, pero el resto de cosas es libre absolutamente. Y yo creo que se valoraría mucho, ¿no? Un Kansat que tuviera un poco esta dimensión que comenta Juan Carlos, ¿no? De materiales reciclables, de materiales que fueran muy limpios, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es. Además que creo que Juan Carlos lo has comentado. La ESA tiene dos políticas muy claras. Emisión cero de gases de efecto invernadero en el año 2030 y economía circular en el espacio en el año 2050. Es decir, cualquier cosa que se lance al espacio en el año 2050 debe poder ser reciclada, recuperada. Si algún grupo relaciona eso con su cansa, perfecto. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Tengo un par de comentarios. No sé si quieres comentar tú algo, Emilio. No, ya está, dar las gracias de verdad a todos mis compañeros porque, joder, que se le ocurran mucho. Quiero decir que no solamente exponen su trabajo, sino que realmente hacen el esfuerzo de vamos a intentar adaptar esto, vamos a intentar dar ideas para Kansat, ¿no? Y yo creo que aquí han salido un montón de ideas que luego serán más o menos llevables, pero que pueden enfocar muy bien una posible misión científica, ¿no? Que yo creo que enriquecen muchísimo lo que es el proyecto. Entonces, pues nada, agradecerles a todos de verdad que el curro que se dan tan fantástico, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo agradezco personalmente a todo el personal del Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por razones personales es un instituto al que quiero especialmente y a su personal muchísimo más. Con respecto a la implicación, muchas gracias por ofrecer un marco teórico y por presentar problemas abiertos en astrofísica y ciencias del espacio para que el profesorado de toda España pueda coger ideas para su misión secundaria. Muchísimas gracias por además ofrecer ideas muy concretas y a todos los profesores y profesoras que estéis siguiendo esta formación, a la hora de preparar a vuestros grupos para que presenten su proyecto frente a un jurado, yo que ya he visto varias presentaciones, eh, el tema de la misión secundaria es un tema que se suele quedar como de segundo plano, cuando en realidad es lo que os va a hacer singulares y lo que os va a hacer destacar frente al resto de grupos. Yo he ido a muchas presentaciones en las que se centran mucho en cómo han hecho la misión primaria, etcétera, que es importante, pero creo que es mucho más interesante si vuestro alumnado, y esto creo que Emilio lo comentará un poquito más en detalle la semana que viene en la sesión de comunicación, si sois capaces de contar una historia. Es decir, si vuestros alumnos y alumnas comienzan su presentación diciendo, somos conscientes de este problema en el espacio o queremos dar respuesta a este problema científico y hablan un poquito del problema. Para ello, queremos responder a esta pregunta científica y esa es nuestra misión científica secundaria. Y para ello hemos diseñado este CANSAT. Explican cómo lo han construido, explican cuál es su misión primaria, cuál es su misión secundaria, los datos que han obtenido y la respuesta a esa misión científica secundaria. Si encima lo relacionáis con un problema astrofísico espacial real o con una misión de la ESA ya existente o con una misión del Instituto de Astrofísica de Andalucía ya existente, tened en cuenta que vais a llamar la atención del jurado y vuestro equipo tiene más posibilidades de
pasar a la siguiente fase, ¿vale? Porque al final tened en cuenta, por ejemplo, en la final nacional son 17 equipos. Esos 17 equipos, el jurado va a estar atendiendo una tras otra a 17 explicaciones. Creo que una misión secundaria llamativa puede llamar la atención de un jurado y es lo que os puede dar la victoria. O sea que, como siempre, no dejéis esto para el final porque creo que es probablemente lo más importante. ¿Vale? No sé si hay más preguntas de alguien, algún comentario, alguna duda. Bueno, parece que ha sido todo muy claro. O sea que muchísimas gracias a todos y todas por venir. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias a Emilio y a todos los compañeros del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ha sido un lujo. Como sabéis, colgaremos esta sesión en nuestro canal de YouTube. Preguntan por aquí por el chat si hemos publicado el documento del modelo del PDR. Todavía no, porque una persona en la oficina está de baja, pero lo haremos esta semana, ¿vale? No os asustéis, tenéis todavía un mes para entregar el PDR. Va a ser un documento muy sencillo, un documento en el que se explique de manera cualitativa cuáles son las intenciones de vuestro CANSAT, ¿vale? La semana que viene tenemos nuestra sesión de documentación del proyecto y de comunicación, o sea que ahí os enviaremos el modelo de PDR, el modelo de CDR y os explicaremos más cosas, ¿vale? Emilio, compañeros del Instituto de Astrofísica de Andalucía, preguntan si nos podéis pasar las presentaciones de los ponentes. Y yo lo que digan ellos, si no tienen ningún problema, sí, podemos, yo las compilo y te las paso, man. Perfecto, perfecto, muy bien, ¿vale? Colgaremos las presentaciones de los ponentes y nada, nos vemos como siempre. Os vuelvo a colgar el enlace de participación para las personas que se hayan registrado todavía. Los docentes de la Comunidad de Madrid, no olvidéis de fichar a la salida en el aula virtual de Educamadrid y nos vemos el próximo 27 de enero en la sesión de documentación y, documentación y comunicación del proyecto. Y os voy a copiar el enlace de YouTube en el que colgamos todas las sesiones, por si os habéis perdido alguna, y eh, eh, el enlace de Drive en el que colgamos todas las presentaciones, ¿vale? Preguntan desde Madrid por la sesión presencial de febrero. Eso es una sesión que tiene lugar únicamente en la Comunidad de Madrid. Entonces, ponte en contacto con el personal técnico de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que te podrá dar más detalles, Iván. Y nada, muchísimas gracias. Dejo de grabar.